Empieza de manera sencilla y pronto verá cuán diferentes son los sucesos personales, y cómo nuestra vida exterior está cambiando todo el tiempo, y lo que no podía hacer en cierto momento, lo puede hacer en otro. Porque los eventos se asemejan al abrir y cerrar de las puertas. Entonces será capaz de ver, respecto de los pequeños sucesos de la vida cotidiana, qué eventos fueron parcialmente provocados por usted, y qué eventos son accidentales, y así sucesivamente. Luego reflexione sobre su estado y en qué estado se enfrenta usted con algún evento característico y si ese estado es el instrumento apropiado que es preciso usar, el billete apropiado que es preciso ofrecer, el método idóneo que es preciso emplear para ese suceso. Respecto de muchos eventos es menester aprender a ser pasivo, por ejemplo, no reaccionar en absoluto, no hacer nada. Mas la pasividad exige una fuerte actividad interior de conciencia, para impedir que cualquier reacción mecánica tenga lugar cuando el evento, al entrar como una impresión mecánica, toque la maquinaria puramente asociativa de la mente y el sentimiento que equivocadamente consideramos como nosotros mismos. Birdlip, 6 de junio, 1941. Comentario y de los medios adicionales de observación de sí. Sección I. Lo que sigue a continuación es un comentario, que se refiere a la idea de los diferentes yoes en nosotros. Como saben ustedes, en este sistema de enseñanza, el hombre no es considerado como una unidad. La falta de unidad en el hombre es la fuente de todas sus dificultades y penas. El cuerpo del hombre es una unidad y trabaja como un todo organizado a menos de estar enfermo. Pero la vida interior del hombre no es una unidad y carece de organización y no trabaja armoniosamente como un todo. El hombre, respecto de su estado interior, es una multiplicidad, y desde un ángulo de esta enseñanza, se habla de esta multiplicidad interior en términos de yoes o egos en el hombre. El hombre no tiene un yo permanente sino una multitud de diferentes yoes que a cada momento se hacen cargo de él y hablan por él como si fuera con su voz y desde este punto de vista se compara al hombre con una casa en desorden en la cual no hay amo sino multitud de sirvientes que hablan en nombre del amo ausente. Como ustedes probablemente saben, el mayor error que se puede cometer es suponer que los otros poseen o que se tiene, un yo permanente e inmutable. El hombre nunca es el mismo por mucho tiempo. Está cambiando continuamente. Pero imaginar que si una persona se llama Jaime es siempre Jaime, es completamente falso. Ese hombre a quien llama Jaime tiene en él otros yoes, otros egos, que se hacen cargo de él en diferentes momentos, y aunque Jaime no guste de la mentira, otro yo en él, llamémoslo Pedro, gusta de la mentira y así sucesivamente. Tomar otra persona como una sola y misma persona en todo momento, suponer que es un único yo, es abusar de ella y al mismo tiempo es abusar de uno mismo. Una multitud de diferentes personas vive en cada uno de ustedes. Estos son todos los diferentes yoes que pertenecen a la personalidad, que es preciso observar, y tratar de conocer. De otro modo ningún conocimiento de sí es posible, es decir, si uno busca en verdad el conocimiento de sí y no invenciones e imaginaciones acerca de uno mismo. Ninguno de ustedes tiene un yo verdadero, permanente, inmutable. Ninguno de ustedes tiene una verdadera unidad de ser. Todos ustedes no son sino una multitud de personas diferentes, algunas mejores y otras peores, y cada una de estas personas, cada uno de estos yoes en ustedes en ciertos momentos se hace cargo de ustedes y les hace hacer lo que quiere y decir lo que desea y sentir y pensar como siente y piensa. Pero ya conocen todo esto y ahora quiero hablarles más detalladamente de la doctrina de los muchos yoes en el hombre y darles algunas ideas acerca de su profundo sentido y significación. Si alguno de ustedes no puede comprender lo que sigue, se debe a que no tienen aún suficiente práctica de la observación de sí, en cuyo caso es preciso tener paciencia y esperar un poco, o porque, si hace mucho que están ustedes en el trabajo, no han empezado a observarse, seriamente todavía, es decir, no han comenzado el trabajo sobre sí y quizá ni siquiera pensaron seriamente en lo que significa. En este último caso, lo único que les puedo decir es que deben tratar realmente de hacer un esfuerzo para comprender lo que significa, mediante una cabal observación de sí, tan pronto como sea posible, porque el tiempo cuenta en el trabajo, y las oportunidades tienen tendencia a disminuir si no se las aprovecha cuando es posible, porque está en la verdadera naturaleza de las cosas llegar demasiado tarde para que se produzca un cambio interior, el cual solo es posible mediante la observación de sí y el conocimiento de sí que derivan de él. El hecho mismo de que el trabajo empiece con la observación de sí es suficiente. Trina de los muchos yoes en el hombre es que mientras un hombre siga considerándose como uno no puede cambiar. Pero, ¿acaso han pensado por sí mismos, por qué esto es así?
Todos ustedes saben que este trabajo consiste en hacer que un hombre piense por sí mismo, y que prestar atención a las ideas de este sistema sin pensar en ellas por uno mismo y de este modo incorporarlas es pura pérdida de tiempo. El trabajo no es algo externo, sino interno, y la gente que imagina que el trabajo, como organización externa, le hará progresar, está tristemente equivocada acerca de su significado. El hecho mismo que el trabajo empiece con la observación de sí es suficiente para mostrar que exige un esfuerzo personal de cada individuo y solo cada uno de ustedes puede observarse a sí mismo y nadie puede hacerlo por ustedes. Ahora bien, solo a través del esfuerzo de la observación de sí un hombre llegará eventualmente a darse cuenta de que no es uno y así podrá destruir la ilusión de que es un individuo permanente que no sufre cambio alguno. Porque mientras un hombre sustente esa ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede cambiar y, como ustedes saben, la finalidad de este trabajo es producir un cambio gradual en nuestra vida interior. De hecho, la totalidad de este trabajo se fundamenta en la idea de que el cambio de sí o la transformación de uno mismo es una posibilidad definida en todo ser humano y es la verdadera meta de la existencia. Pero el punto inicial de este cambio de sí permanece oculto mientras el hombre siga sustentando la ilusión de que es uno. El hombre debe comprender por sí mismo que no es uno sino muchos y solo lo puede lograr mediante una imparcial observación de sí. Mas, por mucho tiempo, la ilusión de que es siempre una y la misma persona luchará con sus tentativas imparciales de observación de sí y le imposibilitará comprender la significación de sus observaciones. Tratará de encontrar excusas y de justificarse y así de aferrarse a la idea de que verdaderamente es uno y posee una individualidad permanente y que siempre sabe lo que está haciendo y pensando y diciendo y que siempre tiene conciencia de sí y control de sí en todo momento. Le será muy difícil admitir que esto no es así y por otra parte, es perfectamente inútil que pretenda creer que no es uno y no vea por sí mismo la verdad de ello. Es parte del conocimiento de este sistema de enseñanza el que el hombre no es uno sino muchos. A menos que un hombre vea la verdad de este conocimiento aplicándolo a sí mismo, mediante el trabajo sobre su ser, no llega a convertirse en comprensión. Un hombre puede decirse que no soy uno sino muchos, el trabajo lo dice así. Pero esto no es nada. El conocimiento sigue siendo externo al hombre mismo. Pero si lo aplica a través de una larga observación de sí empieza a ver su verdad, entonces dirá comprendo que no soy uno sino muchos y esto es una cosa muy diferente. El conocimiento habrá dado su fruto en él, y no será ya más mero conocimiento, sino comprensión, porque el hombre ha aplicado el conocimiento a sí mismo y por su intermedio ha trabajado sobre su propio ser. Y recordarán ustedes cómo en este sistema se hace hincapié en la diferencia entre conocimiento y comprensión y cuántas veces se dijo que en nuestra época el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el hombre desarrolló únicamente el lado del conocimiento y no el correspondiente lado del ser. Cuando un hombre empieza a observarse a sí mismo desde el ángulo de que no es uno sino muchos, comienza a trabajar sobre su ser. No puede hacerlo si permanece bajo la convicción de que es uno, porque entonces no será capaz de separarse de sí mismo, porque considerará todo en él, cada pensamiento, estado de ánimo, sentimiento, impulso, deseo, emoción, y así sucesivamente, como él mismo, es decir, como yo. Pero si empieza a observarse a sí mismo, entonces, en ese momento, llegará a ser dos, una parte que observa y una parte que es observada. Y a menos que se divida, de este modo y luche por hacer que esta división sea cada vez más distinta, nunca será capaz de moverse de donde está, porque, al tomar siempre todo lo que sucede en él como sí mismo, dirá yo a todo y así todo será pues yo en él, y al identificarse con todo lo que le sucede, y al tomar todo como yo, hará imposible todo cambio, pues todo se esconderá tras la ilusión del yo y seguirá viviendo en él. De hecho, la multitud de personas que están en un hombre, la multitud de separados yoes en él, tanto los útiles como los inútiles tendrán iguales derechos y serán igualmente protegidos por él porque les será imposible distinguirlos uno del otro ya que los considera todos como si fueran él mismo. Esta es simplemente una manera de exponer la situación dentro de un hombre que permanece convencido de que es uno. Ahora bien, un hombre no puede empezar a cambiar mientras no sea capaz, debido a la observación de sí, de decir esto no es yo. Tan pronto como empiece a decirlo internamente a algo que observa en él, empieza a separarlo de sí mismo. Es decir, comienza a extraer el sentimiento de yo de sí, y eventualmente resulta, y muchas veces después de una lucha, que lo que ha observado empieza a apartarse de él y distanciarse, en su mundo interior.
Pero esto es imposible si cree que lo que ha observado es él mismo, porque entonces seguirá siendo yo en él, y yo no puede cambiar yo, pues entonces no habría posibilidad de separación y seguiría unido con lo que ha observado, por tomarlo como yo, es decir, él mismo en lugar de tomarlo como yo en él. Cuando un hombre está pensando cree que él está pensando. Pero nuestros pensamientos surgen al azar, a menos que pensemos profundamente y con atención, lo cual rara vez ocurre. Los pensamientos que cruzan nuestra mente provienen de los diferentes yoes en nosotros. Supongamos que un hombre se dé cuenta de que tiene pensamientos negativos acerca del trabajo o acerca de una persona o que algo ha sucedido. Supongamos que toma esos pensamientos como si fueran suyos como él, es decir, como yo, y supongamos que se siente incómodo a causa de ellos. Se dice a sí mismo: en verdad, no debo pensar de esta manera. Esto puede dar resultado o no. Pero lo importante es que está cometiendo el error de tomar todo lo que sucede dentro de él, como sí mismo, como yo. Si se observa correctamente, se da cuenta de que esos pensamientos no son él sino que provienen de un yo negativo en él, de lo cual quizá ya esté enterado. Supongamos que conoce perfectamente este yo en él. Reconoce enseguida que este yo está hablando en él y comunicándole sus pensamientos a través del centro mental y agitando al mismo tiempo una clase particular de emoción negativa. Ni por un instante toma a este yo negativo como él mismo sino que lo ve como algo separado de sí mismo. De resultas de ello lo que dice no tiene poder alguno sobre él, porque está separado de sí mismo. Pero si se abandona al sueño, si deja de estar consciente de lo que está sucediendo en él y de los yoes que están cercanos a él, cae bajo su poder, identificándose consigo mismo, imagina que es él quien está pensando de este modo. Al hacerlo, fortalece el poder que este yo negativo tiene sobre él porque, como es sabido, sea cual fuere la cosa con la cual nos identificamos, al punto tiene poder sobre nosotros, y cuanto más nos identificamos con algo, tanto más esclavos somos de esa cosa. Con respecto al trabajo mismo, nuestras tentaciones están exactamente en los yoes negativos, es decir, en los yoes que odian el trabajo porque su vida en nosotros está amenazada por él. Esos yoes negativos dan nacimiento a cierta clase de pensamientos actuando sobre el centro mental y usando el material almacenado allí en forma de rollos. Si aceptamos estos pensamientos, esos yoes negativos que están en ese momento trabajando en nosotros, seremos incapaces de librarnos de sus efectos. El primer efecto que producen es hacernos sentir una pérdida de fuerza. Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, prácticamente se debe siempre a la acción de un yo negativo que ha iniciado un tren de pensamientos de nuestros recuerdos y, por una cuidadosa selección de su material, presenta algo en una falsa luz, y es preciso recordar que todos los yoes negativos solo mienten, del mismo modo que las emociones negativas solo deforman todo, como, por ejemplo, la emoción del recelo. A menos que podamos observar la acción del yo negativo en el centro mental, logrará poder sobre nosotros. Lo logrará instantáneamente si lo tomamos como yo, como nosotros. Pero si vemos que es un yo que trabaja en nosotros, no podrá hacerlo. Con el fin de comprender que es un yo en nosotros, debemos haber llegado ya a la certeza, por el trabajo práctico sobre nosotros, de que existen en nosotros muchos yoes diferentes, y que no somos uno, sino muchos. Sección I. Retornemos a la ilusión mantenida por todo hombre de que él es uno. Esta ilusión existe en cada uno de nosotros. Solo se la puede descubrir gradualmente por la observación personal. Cada uno de ustedes se atribuye la posesión de la individualidad, y no solo de la individualidad sino de la plena conciencia y voluntad. Pero, como es sabido, el sistema de ideas que estamos estudiando enseña que el hombre no es uno, sino muchos, es decir, no es un individuo, sino muchos individuos diferentes, y también que no es propiamente consciente sino que está casi siempre dormido, sumido en sueños, en imaginaciones, en consideraciones, en emociones negativas, y de resultas de ello no se recuerda a sí mismo y de este modo, despilfarra y destruye su vida interior, y vive en una especie de penumbra, y, finalmente, no posee una voluntad sino muchas voluntades diferentes que están en conflicto una con la otra y actúan en distintas direcciones. Si el hombre fuera una unidad en lugar de ser una multiplicidad, tendría verdadera individualidad. Sería uno y así tendría una voluntad. Por lo tanto, la ilusión que el hombre tiene de ser uno se refiere a una posibilidad. El hombre puede lograr la unidad de ser. Puede lograr su verdadera individualidad. Pero precisamente esta ilusión es la que ante todo se opone al logro de esta posibilidad. Porque mientras el hombre imagine que tiene algo, no se empeñará en buscarlo. ¿Por qué el hombre habría de luchar por algo que ni siquiera por un momento duda de poseer?
Este es uno de los efectos de la imaginación, que suple lo que falta, y que nos hace aparecer como si fuéramos esto, o aquello, cuando en realidad somos todo lo contrario. En este trabajo se repite constantemente que debemos luchar contra la imaginación, y es preciso que comprendan que esto se refiere también a la imaginación acerca de nosotros mismos. Es menester luchar contra la imaginación acerca de nosotros mismos, no solo porque nos inculca falsas experiencias, emociones artificiales y a menudo nos pone en situaciones ridículas, sino porque detiene toda posibilidad de crecimiento interior. Y ahora es fácil ver por qué esto es así fundándonos en lo que ya se ha dicho. Porque si imaginamos que tenemos ya las cualidades de ser que distamos de poseer, no hay esperanza alguna de llegar a tenerlas. Nuestra imaginación suple esta carencia. De hecho, nunca sabremos que nos falta algo en lo tocante a nosotros mismos, es decir, respecto de la cualidad de nuestro ser, y creeremos que las únicas cosas que nos faltan son la estimación, la fama, el dinero, las oportunidades u otras cosas externas, pero en cuanto a nosotros mismos en realidad nada nos falta. Tal es el poder que tiene la ilusión que en la parábola sobre la oveja y los magos se dice que el hombre está hipnotizado por su imaginación y que se halla bajo la ilusión de que es un león o un águila cuando en realidad es una oveja. Y al mismo tiempo, como oveja, tiene poder para escapar de los magos, quienes son demasiado perezosos o demasiado mezquinos para construir un cerco para encerrarlo. De todo lo dicho es preciso comprender que la ilusión es algo muy real y definido en sus efectos. La imaginación es meramente nada, nada sino imaginación, como se suele decir. Es algo muy poderoso en verdad. Es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad y que mantiene al hombre en estado de sueño, ya sea al hombre primitivo o al civilizado. Y mientras un hombre no conozca qué es el recuerdo de sí, es decir, mientras no alcance el tercer estado de conciencia, a fuerza que se manifiesta como imaginación en los dos estados inferiores de conciencia, no está correctamente encaminada y por lo tanto actúa en contra de él. Como hemos visto, el hombre imagina que es uno y debido a esta ilusión no puede moverse de donde está en sí mismo. Cada hombre está, en él mismo, en cierta etapa de sí mismo, y nadie puede salir de esa etapa donde está en él mismo a menos que vea muy distintamente por sí mismo que no es una y la misma persona, sino diferentes personas, y que seguir pensando que es solo uno no deja de ser una falsa ilusión. Esta comprensión, esta percepción interior, cambia el sentimiento de una persona acerca de sí. Cambia, o empieza a cambiar, su sentimiento de yo. Mientras siga viviendo en la ilusión de que es una, tiene un sentimiento equivocado del yo. Pero no lo sabe, ni tampoco sabe que a causa de ello no solo su vida es equivocada, y sus relaciones con los demás son equivocadas, sino que su propia evolución se vuelve imposible. Porque un hombre no puede cambiar mientras se atribuya la unicidad de ser, porque entonces todo en él es él mismo. Atribuirá así todo cuanto es bueno o malo en él mismo. Será responsable de cada pensamiento y de cada estado de ánimo, por tomar todo en sí mismo como él mismo, porque si cree que todo lo que piensa y hace y dice, lo piensa y hace y dice desde sí mismo, entonces será suyo porque lo atribuye, todo a sí mismo. La ilusión de que siempre es una y la misma persona y que tiene plena conciencia de todo, y que tiene voluntad y así se controla a sí mismo, lo dejará totalmente ciego para el hecho de que no es el origen consciente de todo lo que piensa, dice y hace. La observación de sí le mostrará que no tiene prácticamente control de sus pensamientos y que ni siquiera puede detener su pensamiento aunque trate de hacerlo, pues los deseos o no pensamientos de toda clase se suceden en su mente. Y ocurre lo mismo con sus sentimientos y sus estados de ánimo, y con sus palabras y sus acciones. Pero si admite que tiene plena conciencia de todo cuanto dice y hace y pleno control de sus pensamientos y estados de ánimo y sentimientos y es siempre una y la misma persona, todo esto permanecerá oculto, disimulado por el poder de su propia imaginación, y el pleno sentido de sí mismo, el pleno sentido de yo, y sus relaciones con los estados interiores, serán falsos. Pero si un hombre, mediante la práctica y sincera observación de sí, ya no cree más que es uno y ya no atribuye a esa única persona imaginaria todo cuanto existe y todo cuanto penetra en su mundo interior, para él el cambio se hace posible. Porque un hombre solo puede ser ayudado a través de lo que cree. Si cree que es uno, la ayuda no puede llegarle, porque atribuye todo a sí mismo y de este modo no solo es culpable de todo, sino que está por completo lleno de sí mismo, y no queda lugar para otra cosa.
Pero cuando un hombre ve que no tiene derecho a pensar sobre sí mismo como si fuera uno, y que muchas personas diferentes y algunas muy desagradables existen en él y que en modo alguno tiene plena conciencia y además carece de voluntad individual, aunque esto vaya en contra de su vanidad y de su orgullo, es el punto de partida para la transformación de su ser.